Bienvenidos a un nuevo episodio de La Otra Cara. Estoy muy agradecida con las personas que se han suscrito, con las personas que se conectan, que me han escrito incluso por redes sociales que están como conectaditos con el programa. Muchísimas gracias. No olviden seguirse conectando todos los días de lunes a viernes a las 7 p.m. hora colombiana. Hoy quiero tocar el tema sobre lo que está sucediendo en torno al presidente Álvaro Uribe, no tanto desde una perspectiva de su proceso, sino sobre lo que Álvaro Uribe ha significado para el país, sobre lo que Álvaro Uribe ha hecho por el país, sobre esa Colombia antes del 2002 y esa Colombia que nos entregaron en el 2010. Para nadie es un secreto que el presidente Álvaro Uribe, después que dejó la presidencia, no hizo como otros expresidentes que de pronto se alejaron, sino que él en su deber moral que sentía que tenía con el país por haber de alguna forma impulsado a un personaje tan nefasto como Juan Manuel Santos, decidió seguir liderando una agenda política, seguir construyendo país y bueno, lo hizo no solo desde su calidad de expresidente, sino que decidió construir su partido, que es el que hoy conocemos como el Centro Democrático. El presidente Uribe ha sido víctima de una persecución judicial, no solo de una persecución judicial, sino también de una campaña de desprestigio propia de esa izquierda que nunca lo pudo derrotar en las urnas, pero que vio en el sistema judicial una oportunidad para derrotarlo de manera jurídica o para perseguirlo. No olvidemos que durante la presidencia Álvaro Uribe tuvo no una serie de confrontaciones, yo no le daría ese término, sino diferencias con magistrados de las altas cortes del país por diversos temas de ese momento, de la agenda política de ese momento, con los que ellos no, de pronto no estaban de acuerdo, algo que a mi modo de ver es sano dentro de una democracia, puesto que en Colombia hay tres poderes, el poder judicial, legislativo y el ejecutivo, y pues era apenas normal que el ejecutivo en algunos casos no estuviera de acuerdo con estos otros poderes. Pero lo que nosotros vemos hoy y desde ese momento es que las diferencias con esos magistrados de las altas cortes no se quedaron ahí por temas políticos en ese momento, sino que han seguido trascendiendo en el tiempo. Y esto ha conllevado que hoy y que desde antes del 2010, personas de su gabinete hayan sido víctimas de una persecución judicial simplemente por temas ideológicos, es decir, por ser uribistas. Tenemos el caso del exministro Andrés Felipe Arias, tenemos el caso también de Diego Cárdenas, tenemos diversos casos que son reiterativos y repetitivos, en los cuales incluso se conoció en algún momento una grabación de un magistrado de Diego Cárdenas, donde este afirmaba que la decisión frente a la acción de una tutela que él había interpuesto debía tomarse basada en temas políticos y no en derecho. Algo que en cualquier país donde hay democracia debería de ser alarmante y debería de llevarnos a la reflexión, porque en un país donde los jueces y los magistrados tomen decisiones por temas ideológicos, políticos y no en derecho, son países donde su democracia definitivamente está en riesgo. Nosotros simplemente hemos visto esto en Venezuela por la connotación y por de pronto lo evidente que fue ante los ojos del mundo la persecución que se dio en algunos opositores por parte de Hugo Chávez, opositores, empresarios, jueces, y nosotros lo vimos de una forma ya palpable cuando esto explotó de alguna forma, pero no lo vimos antes de. Yo pienso que sucede lo mismo en Colombia y es tan peligroso para cualquier
sistema democrático, pónganle el nombre que le quieran poner, porque en algún momento terminan llegando al poder personajes como Chávez o como otros de izquierda, como Gustavo Petro, y termina el país sometido bajo una dictadura de alguna forma judicial. En Colombia hay muchas críticas, vamos a decirlo así, a nuestro sistema judicial precisamente por eso, porque es inoperante para algunos casos y ya eso lo habíamos tratado en otro programa sobre la impunidad de la cual goza la izquierda, y es muy eficaz, entre comillas, para algunos otros temas, como cuando vemos que se trata de uribistas o de otros líderes. Pero yo quiero hablar de la Colombia del 2002. Para el 2002, Colombia era un país inviable. Colombia estaba sometido al terrorismo. El presidente Andrés Pastrana había intentado realizar unos diálogos de paz y en ese afán había despejado una zona, la zona de despeje que fue conocida como el Caguán, la había despejado para las FARC, pero esta se había convertido en una zona para que ellos se fortalecieran de alguna manera y siguieran delinquiendo, e incluso secuestraran, sometieran a los pobladores de esa zona y aumentaran su capacidad delictiva en esa zona y en otras zonas del país. Veamos un poco acerca de esa Colombia antes de Álvaro Uribe y veamos cómo desde el primer día que él se posesiona con firmeza, con mano dura para los criminales, pero con corazón grande para los colombianos, comienza a realizar cambios en los temas de seguridad que finalmente llevaron a darle un vuelco a esa Colombia, a donde el mundo decía no vayas a Colombia por decirle en Colombia están pasando cosas buenas, ya pueden regresar de nuevo a ese país. Los terroristas tienen que pagarle al país con creces todo lo que están haciendo. Para el año 2002, Colombia estaba sometida a la constante amenaza terrorista del grupo criminal FARC, que de forma acelerada había expandido su control por todo el territorio nacional, construyendo un cerco contra la vida, la seguridad y la propiedad de los colombianos. Atentados terroristas, tomas a poblaciones, el desplazamiento de miles de campesinos y la diáspora de cientos de colombianos era conocida por el mundo. Sumado a esto, el país estaba ante unas fuerzas militares fuertemente golpeadas. Colombia estaba sometida. Con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia, se ejecutó una política de seguridad democrática que devolvió la esperanza al pueblo colombiano. No olvidemos que cuando el presidente Álvaro Uribe llegó a la presidencia, un promedio de 400 alcaldes, gobernadores, concejales, no podían despachar o ejecutar sus mandatos desde los lugares donde se encontraban, porque la guerrilla los tenía o bien amenazados, o en esos lugares no había presencia de la fuerza pública, claro, lo que impedía que ellos pudieran desarrollar sus mandatos de forma democrática, de forma pacífica, y pues les tocaba de irse a las capitales, exiliarse, porque vivían ellos y los pobladores de esas zonas bajo una amenaza constante. O sea, gran parte de los municipios del país se encontraba sin fuerza pública, porque la fuerza pública no tenía capacidad de reacción ante lo que era el grupo terrorista más grande, uno de los grupos terroristas más grandes del mundo en ese momento. Estábamos totalmente sometidos. Álvaro Uribe representó tanta amenaza para este grupo criminal, que no olvidemos que él, antes de ser elegido presidente, sufrió varios atentados como este que fue en la ciudad de Barranquilla. Lo que le pasa a tantos colombianos diariamente, esto hay que tomarlo con mucha paciencia, con mucha prudencia, con mucha firmeza. Colombia necesita derrotar la violencia. Gracias a Dios estamos bien.
Es así como en el año 2003 se inicia la Operación Libertad 1, la cual hizo parte del Plan Patriota y que tuvo como objetivo la derrota definitiva de los principales grupos armados ilegales, en especial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Es así que por disposición de la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, y el Comando General de las Fuerzas Militares, se conformó una fuerza al mando del general Reinaldo Castellanos, y una vez realizados los preparativos finales y alistadas las tropas, el 1 de junio de 2003 se llevó a cabo el respectivo despliegue de las unidades que lograron el aseguramiento de varios de los cascos urbanos de 114 municipios de Boyacá, Tolima, Caldas y Santander, complementado con la consolidación del programa de soldados campesinos llamados Soldados de mi Pueblo. Bueno, la primera operación a gran escala fue esta operación, Operación Libertad 1. El país estaba tan sitiado por las FARC que incluso estos cometían acciones bélicas en ciudades como Bogotá. O sea, el país está en un nivel de acecho totalmente criminal y se crea o se ejecuta esta operación que literalmente sacó a las FARC de estas zonas y los regresó a sus trincheras. Esto, como escuchamos en el video, acompañado del plan Soldados de mi Pueblo, que consistía en que los soldados de X municipio protegían a las mismas personas o a los mismos pobladores de ese municipio, es decir, ellos pagaban su servicio o prestaban su servicio militar en esta zona. ¿A qué contribuía esto? Y es que de alguna manera sus familiares también terminaban protegiendo, entre comillas, a sus propios hijos y sus hijos a su vez a los habitantes de esta zona. Entonces, estos habitantes de estas zonas, como conocían al soldado que estaba prestando el servicio militar, al soldado que estaba ahí, entonces se convertían de alguna forma en sus informantes, vamos a llamarlos así, y no permitían pues que estas acciones se replegaran como se venían replegando. La seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe creo que fue uno de sus grandes éxitos, pero no fue el único. Gracias a la seguridad democrática, porque es una plataforma para que llegue la inversión extranjera, para que la economía crezca, para que los campesinos pudieran sacar de sus poblaciones o de sus fincas esos productos agrícolas, porque quienes vivimos en zonas no capitales del país, cuando el presidente Uribe llegó a la presidencia, vivíamos atentados terroristas, no solo a torres de energía, como sucedía en mi pueblo, que yo estaba todavía muy pequeña, pero sabía cuándo había o cuándo las FARC atentaba contra las torres de energía, porque pasábamos dos días sin luz y claro, uno escuchaba a las personas mayores decir, las FARC volaron una torre de energía. Pero adicional a eso, también muchos crecimos escuchando que, por ejemplo, de un departamento a otro no se podía cruzar a determinadas horas porque la misma fuerza pública te decía así, a partir de las 6 de la tarde tú cruzas de aquí, nosotros no respondemos y tú te expones a un secuestro o a que de pronto, en el caso de los campesinos, a que te quemen tus productos. Es así como el presidente Álvaro Uribe comienza a devolverle la confianza a los colombianos para que transiten en las carreteras de Colombia y también crea un programa que muchos seguro que recuerdan y es Vive Colombia, Colombia vive, vive por ella, vive Colombia. Fronteras, vive Colombia, Colombia entera. Viaja sus ferias y playas, vive Colombia, Colombia entera. El programa Vive Colombia, viaja por ella, que fue un programa que se comenzó a realizar desde el 2003, donde salían caravanas de diferentes ciudades para recorrer esas zonas turísticas que antes no podíamos recorrer porque las FARC no lo permitía. Esto que generaba que el turismo se activara
y que a estas zonas de alguna forma la economía volviera a fluir. Estas fueron algunas de las cosas que se logró a través de la seguridad democrática. No fue lo único, el país también creció económicamente, el presidente Uribe realizó muchos programas sociales, vemos cómo la economía y la inversión privada extranjera comenzó a llegar de nuevo al país. Yo creo que esa es una de los beneficios de la seguridad cuando una persona quiere invertir en un país, no solo mira esa seguridad física, que es de la que estamos hablando, sino también una seguridad jurídica que la dan, que las leyes sean estables, que incluso el mandatario que esté al frente del país genere esa confianza y que no, de alguna forma, no cambie esas reglas del juego, esas reglas jurídicas del juego que te dan temor de alguna forma llegar a invertir en un país, y eso es lo que también se conoce como confianza inversionista. Y nosotros lo vimos en Venezuela. ¿Qué empresario iba a llegar a invertir en Venezuela cuando tenían a un Hugo Chávez que expropiaba? Vimos cómo expropió a las cadenas del éxito allá. No generaba ningún tipo de seguridad jurídica, de pronto tenían algún tipo de seguridad física, pero ningún empresario iba a querer llegar allá cuando finalmente el presidente de alguna forma cambiaba las reglas del juego al final y los terminaba expropiando. El presidente Uribe, dentro de su mandato, tuvo algunas, vamos a llamarlos polémicas, algunos hechos que fueron de alguna forma utilizados por la izquierda para algunos hechos que quiero aclarar, nunca se debieron de presentar, que la izquierda de alguna forma utilizó para decir que el Estado era genocida, que el presidente Álvaro Uribe había ejecutado una política de muerte porque así han querido mostrar la seguridad democrática cuando quienes nos beneficiamos de ella sabemos que no era así. Entonces hablo exactamente de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales de la que tanto se ha hablado por parte del Tribunal de las FARC, del Tribunal de Justicia Especial para la Paz, llamado así, pero todos sabemos en el país que es un tribunal que ha sido creado a la medida de este grupo delincuencial y bueno, fueron el tema de los falsos positivos. Hay que aclarar que el presidente Álvaro Uribe, desde que llegó a la presidencia en el 2003, dio directrices puntuales sobre estos temas para que este tipo de situaciones no se presentara de alguna forma. Una de esas medidas era que la Fiscalía debía de realizar el levantamiento de los cadáveres cuando se presentara una baja en operaciones. La Fiscalía, incluso desde ese momento hasta hoy, acompaña algunos operativos o acompaña los operativos de la fuerza pública para darle mayor transparencia a los procesos. Se presentaron algunos hechos puntuales sobre sobre ejecuciones extrajudiciales a personas que no eran guerrilleros, sino que eran civiles, pero que fueron se hicieron pasar o los hicieron pasar como guerrilleros. Vamos a hablar sobre el caso de Soacha porque esta mañana escuchaba a una de las madres de estos chicos hablar acerca de este tema con mucho odio hacia el presidente Álvaro Uribe, pero es importante también decir y recalcar que en su momento el presidente Uribe se reunió a eso del 2010, se reunió con un grupo de madres de Soacha y le brindó todo el acompañamiento, todo el respeto e incluso se pronunció en ese sentido con las siguientes palabras. En los próximos días habrá una evaluación del programa de acción social de la Presidencia de la República para examinar la situación de estas familias y aproximarse, apoyarlas con la figura de ciudadanos altamente vulnerables. También, para efectos de la protección de estas familias, el Ministerio de Defensa ha asumido toda la responsabilidad de estudiar cualquier queja de amenaza
a estas familias. Finalmente, es bien importante, para que la seguridad sea una política que permita recuperar la tranquilidad de los colombianos, la seguridad tiene que ser eficaz y transparente. Por eso, con todo el apoyo, con todo el quedado, con todo el afecto que he tenido por los soldados y policías de la patria, recuerdo que nuestro deber es proceder con toda la energía para la eficacia y con toda la transparencia, para no afectar esta política. Y esta política tiene que ser para sanar dolor, no para causar dolor en el pueblo colombiano. El presidente Uribe ha sentido un enorme afecto por la fuerza pública, pero en muchas ocasiones cuando tuvo que tomar decisiones frente a ellos por este tipo de hechos, las tomó sin vacilación. Y eso es importante que lo tengan claro, porque muchos, o bajo esa narrativa de la izquierda, se ha dicho constantemente que los falsos positivos fueron una política dentro de las Fuerzas Armadas, lo cual es totalmente falso. Jamás el presidente Uribe pidió o exigió que los resultados operacionales fuesen de bajas o que en algún momento se haya abierto el camino para que esto sucediera. Son casos puntuales y casos que él, como lo escuchamos hace un momento, los rechazó desde el primer momento en que tuvo indicios claros que habían sido en realidad violación a los derechos fundamentales por parte de ellos. Nosotros no podemos olvidar el afecto y el cariño que en muchas ocasiones le expresaron los colombianos al presidente Álvaro Uribe. Él siempre ha sido un líder que tuvo dentro de su política el diálogo popular, ese diálogo que le permite a los líderes estar de cara a los ciudadanos, de ser sometidos incluso a aplausos, pero también a observaciones, a quejas, a reclamos, y nosotros lo vimos muchas veces en sus consejos. Y la confianza se gana planteando estos temas públicamente y con toda transparencia. Esto es con lo que se pueda pagar más rápidamente, pero resolvamos ese problema para ayudarle con empleo también a los compatriotas desplazados. Yo les resuelvo eso. Listo. No, de una vez se lo resuelvo. Llevar al hombre y acompañarlo, a ver si el hombre sale adelante. Al escucharlo, la sugerencia es pongamos eso por escrito. El presidente Uribe, la mayoría de su mandato lo pasó escuchando a la comunidad, yendo a sus consejos comunitarios, una política que implementó desde que fue gobernador de Antioquia, cuando se recorría los municipios de este departamento, escuchando a la gente, escuchando sus necesidades, llevando soluciones a estos lugares. Y bueno, lo mismo hizo durante sus dos gobiernos, sus dos periodos presidenciales. Yo lamento enormemente que la memoria de algunos colombianos sea tan corta. Yo lamento enormemente que de alguna forma quienes apreciamos al presidente Álvaro Uribe no hayamos tenido la capacidad de prever todo lo que la izquierda estaba creando en torno a su legado, un legado que es casi que una fórmula que funciona cuando tú lo implementas en un país, en un departamento o en un municipio. Un legado que le dejó a Colombia paz, una paz sin ser sometidos a la impunidad que nos trajo, por ejemplo, el proceso con las FARC, una paz que estuvo cargada de legalidad, una paz en la que se combatió a los grupos al margen de la ley sin importar su ideología. Nosotros vimos como el presidente Uribe extraditó a paramilitares como Mancuso, que hoy voy a hacer la aclaración, subrayo, está buscando el perdón social y acercamientos con Gustavo Petro. El presidente Uribe, yo no tengo duda que es una persona honorable, no tengo duda que estamos aquí ante una arremetida perversa por parte de la izquierda criminal y de su brazo político, porque lastimosamente en Colombia se investigó la parapolítica, pero nunca las FARC políticas.
Y eso hoy lo vemos cuando podemos evidenciar que miembros de la izquierda política hoy siguen en total impunidad, pese a que hay pruebas de sus nexos comprobados con las FARC, como es el caso de Iván Cepeda y Piedad Córdoba. Casualmente, Iván Cepeda es uno de los que aparecen como víctimas en este proceso infame contra el presidente Álvaro Uribe. Cepeda, que según correos hallados en el computador de Raúl Reyes, era un colaborador de las FARC y que incluso le organizaba marchas. Este es el panorama en el que estamos hoy, un Álvaro Uribe perseguido, un Álvaro Uribe al que se le ha manchado su nombre y también su honor, pero no solo a él como persona, a él como líder, sino que esto tiene una estrategia más allá de una venganza política o un tema personal contra él, porque no dudo que quienes están detrás de todo esto tienen una obsesión enfermiza, un odio en contra de él, sino que también tiene una repercusión en Colombia, y es porque para nadie es un secreto que el presidente Álvaro Uribe ha sido muro de contención contra ese socialismo criminal que aquí quieren imponer. Yo espero que en algún momento quienes apreciamos al presidente Álvaro Uribe podamos ayudar de alguna forma a limpiar su honor, su buen nombre, que sé que es lo que a él más le interesa y es su mayor patrimonio, su honor, y que de una vez por todas el país conozca la verdad de lo que hay detrás de este proceso y conozca también la verdad de quienes están detrás de todo esto. Y es la izquierda criminal, la armada y la política. Esta es la otra cara. Quise abordar este tema porque le tengo un aprecio enorme al presidente Álvaro Uribe y porque me parece oportuno dar un punto de vista diferente a todo lo que se está difundiendo. La otra semana trataré de abordar el tema de falsos positivos, lo anuncio, porque también es un tema que tiene muchos matices y una narrativa que se ha construido en torno a este tema no es verdad. Hay mucho por decir sobre este tema y qué lástima que de alguna forma algunos generales tengan temor de decir la verdad en torno a lo que se fraguó con este tema de los falsos positivos y en torno a lo que la izquierda ha buscado durante todo este tiempo en contra de la institución. Gracias por conectarse. Esta es la otra cara. No olviden suscribirse a Contrapoder 3.0 y bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.